y muchas gracias a quienes hoy día nos van a hablar sobre un tema tan importante y trascendental para el último, para el futuro. A la académica Rosa Gómez, muchas gracias Rosa por participar de este webinar, y también para ti Rodrigo Martorell, director técnico de CAS. Gracias por participar siempre de nuestro seminario, webinar, y por ver estas materias tan relevantes para nosotros. Que duda cabe que en poco tiempo más vamos a estar en frente de situaciones complejas de no mediar una verdadera adaptación en materia de transformación digital. Surgirán problemas y oportunidades a partir de esta concurrencia de distintos procesos de transformación digital. Probablemente nuestros funcionarios, nuestros alcaldes y la autoridad en general van a vivir procesos de tensión y también de transformaciones que van a tener que aprovechar. El perfil de funcionario municipal va a tener que requerir también adaptaciones en todo lo referente a estos nuevos dispositivos tecnológicos. Hay cambios que llegan en un momento en que las administraciones públicas se encuentran en un estado más bien estilosado. Lo cierto es que los municipios han sido increíblemente capaces de poder digerir algunos cambios sin grandes velocidades, ya sean tecnológicos, económicos y políticos, pero han sido en otro aspecto totalmente impenetrables para modificar su modelo de gestión interna, que creo que la gran ambición de un proceso como este de política pública. En general, los municipios siguen trabajando en términos muy globales como se hace décadas, con similares profesionales, con similares miradas conceptuales y con una mirada muy general sobre la gestión interna. Probablemente la estrategia vaya en dos sentidos. Una reactiva, donde el sector privado va a avanzar más rápido en su implementación de la transformación digital, y las municipalidades van a quedar ancladas a un nivel político, gremial y corporativo, más bien mirando esto como un observador. Las administraciones locales, en muchos sentidos, no tienen más remedio que incorporarse a estos cambios tecnológicos. Pero esperamos también que llegue al revés, que exista una mirada proactiva, que se aproveche la revolución tecnológica no solo para renovar su capacidad técnica de las administraciones locales, sino para solventar problemáticas más bien conceptuales y más bien organizativas. En una mirada muy global, esto va a apuntar a mejorar la calidad de los servicios de los ciudadanos, a mejorar la inteligencia institucional para fortalecer las capacidades y la toma de decisiones, y por cierto, va a haber mayor capacidad para ejercer una dirección sobre aspectos complejos en la red de gobernanza política y pública. Evidentemente estamos en momentos de grandes desafíos y los funcionarios van a tener que aprovechar esta fuerza, esta globalidad, entendiendo que es un camino sin vuelta atrás y que requerirá entonces un enorme desafío para poder estar a la altura de las circunstancias. Vamos a tener que estar en presencia de las comunicaciones hipersegmentadas, comprender la complejidad, estar capacitados tecnológicamente para diversas emergencias y distintas ocurrencias casi simultáneas, y en lo concreto los desafíos involucran no solamente la red institucional, sino que también el capital humano. Por eso entonces que el webinar de hoy es tan relevante, porque involucra aspectos institucionales, normativos, pero también los tecnológicos. A poco tiempo de la implementación de una ley de transformación digital, estos aspectos son clave a la hora de poder definir la hoja de ruta de los municipios y por sobre todo de nuestra institución. Así que sin más, quiero agradecer nuevamente a Rosa Gómez y a Rodrigo Martorell por ser parte de este webinar. Y gracias a todos. Muchísimas gracias, don Andrés, por sus palabras. Tal como don Andrés indicaba, dejo con ustedes a la señora Rosa Gómez. Ella es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho con mención en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho Administrativo sancionador de la Universidad de Valladolid, en España,
diplomado en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Cursos o cátedras que imparte: Introducción al Derecho Positivo y Derecho Administrativo. Bienvenida, Rosa. Ahí sí. Muchísimas gracias, Marisa, por esa presentación. Muchísimas gracias también a Andrés y en general a la AMUCH por invitarme a hablar el día de hoy sobre este tema, respecto del cual desde ya les adelanto, no tengo todas las respuestas que quizás a estas alturas deberíamos tener. Pero de igual manera, el objetivo de esta actividad es dar cuenta de los principales cambios que plantea la reforma y los principales desafíos que también tiene de cara a el funcionamiento precisamente de las municipalidades. En ese entendido, he preparado la presentación que espero que todos puedan ver y voy a ir dando cuenta de los principales cambios. Marisa, no sé cuánto tiempo tenemos porque después viene otra presentación. Sí, en promedio son 20 minutos por expositor para dar espacio a las preguntas. Ahora, si usted tiene una presentación un poquitito más larga, no hay inconveniente en poder extenderse unos minutitos. Perfecto. Voy a tratar de limitarme a los 20 minutos. Bueno, eso va a generar que quizás vaya más rápido de lo previsto, pero espero que eso no sea impedimento. Creo necesario, antes de comenzar a hablar de la reforma, comentar muy rápidamente cuáles son las principales normas constitucionales que regulan el procedimiento. Hay tres preceptos constitucionales que se encargan de indicarnos la necesidad de la administración y en concreto la administración local para tramitar procedimientos. El artículo 7 nos señala que los órganos del Estado en general, incluyendo lógicamente a los municipios, actúan válidamente dentro de otros elementos en la medida que lo hagan en la forma que prescriba la ley. Este término se ha entendido necesario fundamentalmente cuando se habla de la necesidad de tramitar un procedimiento previo, por ejemplo, al otorgamiento de un permiso sobre un bien nacional de uso público, un procedimiento previo a la dictación de una ordenanza municipal o un procedimiento previo a la dictación de un decreto alcaldicio o de un reglamento en los términos establecidos en los artículos 12 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades. También es importante destacar que es materia de ley todo aquello que regule los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. De ahí a que todas las reglas de carácter procedimental deben estar contenidos en una norma de rango legal y no de inferior jerarquía. Por ello, resulta quizás un poco inquietante que cuestiones relativas al procedimiento puedan ser regulados a través de normas de carácter reglamentario, sin remisión o también en una ordenanza municipal que podría darse el caso. Y en tercer lugar, tenemos las normas del artículo 19, número 3, que si bien el lenguaje es estrictamente penal, el Tribunal Constitucional ha señalado la necesidad de poder garantizar los derechos de las personas en todas las instancias procedimentales, lo cual incluye no solamente los procesos judiciales, sino que también los procedimientos administrativos de cualquier naturaleza. Esto con el ánimo de evitar que se consoliden situaciones jurídicas que posterior en una instancia de revisión podrá ser difícil de cambiar o alterar. De allí a que estas tres normas fundamentan la necesidad de constar con procedimientos previos a la dictación de actos administrativos. Y a nivel normativo, sin duda alguna, la ley gravitante en este punto es la 19.880, pero de manera previa también contábamos con algunas referencias en la ley orgánica de bases generales de la administración del Estado cuando hacía mención a la necesidad de tramitar o impulsar de oficio los procedimientos como un mandato a los órganos administrativos y también con esta idea que siempre ha sido una idea que nos ha costado superar o mantener, que es que los procedimientos deben ser rápidos, deben ser ágiles, sin más formalidades que aquellas que establezca la ley. Sabemos que uno de los grandes nudos gordianos de nuestros procedimientos son precisamente la demora que tenemos en la tramitación de los procedimientos administrativos. Sin ir más lejos, la problemática vinculada con la permisología precisamente apunta en esta línea, que es uno de los grandes temas pendientes. Pero luego vamos a revisar que la vida de la ley 19.880 ha experimentado una atomización de las normas vinculadas
vinculadas con el procedimiento. Si uno revisa la historia de la Ley 19.880, publicada el año 2003, durante casi 20 años de historia no tuvo mayores cambios normativos. Dos cambios sí se produjeron, uno en 2008 a propósito de la dictación de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que modificó el artículo 16 sobre los principios de transparencia y publicidad, y luego el año 2017 cuando se incorporó el artículo 37 bis. Hasta ahí no habían mayores cambios. No obstante, el año 2019 se publica la norma que ustedes ven allí, la Ley 21.180, que fundamentalmente incorporó un cambio sustancial en la forma de entender el procedimiento. El ADN de esa norma busca eminentemente volcar toda la tramitación en papel a una tramitación eminentemente electrónica por regla general. Aquí no hay discusión en orden a si esto es supletorio o no. La norma se ha encargado de dejar claramente establecido que la tramitación, una vez que ya se implementen todas las fases de esta norma, serán necesariamente a través de medios electrónicos. Y por lo tanto, la tramitación en papel será la excepción y en aquellos casos donde las personas no puedan comunicarse a través de esta vía o donde la ley mandate expresamente que ese procedimiento se va a regir por una excepción en papel. Pero esto no acaba con esta norma. Esta norma viene acompañada de 2 decretos con fuerza de ley, 3 reglamentos y a lo menos 6 normas técnicas hasta el momento. De tal manera que aquel marco normativo que en 2003 surgió con la Ley de Procedimiento y sus más de 60 artículos, hoy se ve bastante vigorizado con todo este otro corpus normativo que vamos a tener que observar al momento de tramitar un procedimiento. Y esto valga para todos los órganos de la administración del Estado, incluyendo todas las municipalidades. Por lo tanto, es necesario tener este corpus normativo a la vista. Luego, ¿cuáles son los principales cambios o novedades que incorpora esta ley de transformación digital? Bueno, fundamentalmente la regla que ya les venía haciendo presente, todo procedimiento administrativo deberá expresarse a través de medios electrónicos. Y esto dice relación con la necesidad de contar con un soporte electrónico para tramitar no solamente los permisos de edificación municipal, sino que también las solicitudes que hagan los usuarios a cualquiera de las unidades internas, ya sea tránsito, ya sea obras en su generalidad, ya sea la propia alcaldía. Todas esas actuaciones que los usuarios tengan con la municipalidad tendrán que tramitarse por la vía electrónica. Luego incorpora principios nuevos a la ley, vale decir, también robustece aquellos principios que estaban contenidos en el artículo 4 de la ley, incorporando un nuevo artículo 16 bis, donde se reconocen varios de los principios que ya la ley que reformó la tramitación de los procesos civiles había incorporado en esa norma al CPC. Ahora se viene incorporando en ese mismo lenguaje a la ley 21.180 a través de la modificación a la ley 19.880 en el artículo 16 bis. Y estos principios son fundamentalmente los mismos que se reconocieron para los procesos civiles, pero agregando un principio nuevo que es la neutralidad tecnológica, el cual por lo demás no fue definido por la ley. Ya vamos a ir sobre ello. Luego se modifican los derechos de las personas, fundamentalmente para reconocer la posibilidad de tramitar en formatos digitales. También se modifican los conceptos de expediente, notificaciones y archivos electrónicos. Y finalmente se reitera la idea de que será obligatorio el uso de plataformas electrónicas, sin pensar quizás en el costo que esto va a significar para los municipios. ¿Y por qué hago presente esto? Porque la ley, en su versión original, planteaba que a noviembre del año pasado toda esta reforma debía ser o estar ya en vigencia, todas sus fases. No obstante, al poco andar y luego de toda la demanda tecnológica que tuvo durante la pandemia Gobierno Digital, que era el organismo encargado de implementar esto, el tema de la reforma fue quedando pospuesto. Y fue quedando pospuesto no solamente por la complejidad de una implementación de esta naturaleza, sino además por los costos asociados a la misma. Cuando se reformó el sistema judicial, era claro cuántos procedimientos habían y era claro más o menos el costo que esto iba a tener para la administración de justicia. No obstante, acá, si ustedes revisan el informe económico-financiero de este proyecto de ley, indicaba que efectivamente iba a haber un costo inicial quizás más bien marginal, pero con el correr del tiempo se iban a ver cifras alegres, puesto que íbamos a estar ahorrando en papel.
Pero lo que se olvidó de aquel análisis es ponerle un precio a lo que cuesta administrar la tecnología. Voy al hecho de que hay que comprar soportes, software, sistemas de seguridad para evitar ciberataques, sistemas de protección de datos, capacitación a las personas que van a usar estos sistemas. Además, necesitamos a un TI, un técnico en informática, que esté permanentemente a disposición de los servicios para asesorarlos en aquellos casos donde tengamos problemas con el servidor. Además, no cabe duda de que necesitamos un correcto acceso a Internet para que el servicio electrónico pueda funcionar de manera adecuada. Y todo esto, en fin, a riesgo y a costa de cada una de las entidades que, mandatadas por ley, están obligadas a utilizar estas tecnologías. Y la situación se vuelve más dantesca cuando pensamos también en la resistencia, que de hecho ya Andrés algo comentaba, que muchas veces tenemos al cambio. Y fundamentalmente cuando ese cambio puede generar una supresión de un empleo o de una fuente laboral. Por lo tanto, las cuentas o los desafíos que plantea la reforma no son para nada fáciles, no tan solo desde un punto de vista económico, sino que también desde un punto de vista de la implementación a nivel de funcionarios, así como la implementación a nivel de usuarios. ¿Qué más tenemos sobre la reforma? Bueno, la pregunta es, ¿era necesaria la reforma? En mi opinión, hay algunas cuestiones que quizás eran necesarias, como la creación de un sistema específico, un registro de notificación, pero si uno revisa un poco las normas sectoriales, se encuentra con el hecho de que en muchas normas ya mandataban la existencia de procedimientos electrónicos, y de hecho la propia ley 19.880 lo permitía. En muchos de esos pasajes hacía referencia a la posibilidad que tenía la administración de usar medios electrónicos. Y aquí tenemos sistemas que perfectamente se han vinculado o se han desarrollado a través de la vía electrónica, como Chile Compra, el sistema de fiscalización y sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente. En materia de transparencia, ahí tenemos un soporte único que centraliza todas las consultas de acceso a la información pública y los permisos en materia de construcción municipal, que hasta donde entiendo se está desarrollando un programa liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y también el Poder Judicial avanzó en esta tramitación electrónica mediante la creación de una norma. Entonces, vemos que la tendencia efectivamente es hacia la tramitación electrónica. Pero, ¿qué cambios implica esta tramitación en concreto en el procedimiento administrativo? Bueno, el procedimiento de toda la vida se mantiene con esa definición clásica del artículo 18 de la normativa, pero vemos que sufre un cambio sustantivo en la forma de entender este procedimiento. Si se fijan, en un lado de la pantalla encontramos la versión original del año 2003, pero luego encontramos la versión modificada desde el año 2019, donde todo lo que está en verde es parte de la reforma. Y bueno, como sé que no logran ver muy bien lo que allí está, vamos a detallar a continuación cuáles son estas reglas. Primero, reitera el artículo 18 ya la idea que está en las disposiciones generales de la norma, en orden a que todo procedimiento administrativo deberá expresarse mediante un expediente electrónico, salvo que la ley disponga lo contrario. Luego, el ingreso de todas las solicitudes, formularios o documentos que hagan los usuarios o las personas a cualquier órgano de la administración deberá hacerse a través de documentos electrónicos o por medio o formatos electrónicos. ¿Ya? Ese es otro de los mandatos de la norma. Salvo, dice, excepcionalmente en 3 supuestos, donde las personas podrán hacerlo en soporte papel. Las personas que no carezcan de medios tecnológicos, aquellos que no tengan acceso a los medios electrónicos y aquellos que actuaren excepcionalmente a través de ellos. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes en concreto están en estos 3 supuestos? El artículo 24 del reglamento se encarga de precisar estas situaciones. Primero, personas que pertenezcan al 40% de la población más vulnerable de nuestro país, según la caracterización socioeconómica de Chile Crece Contigo, tener domicilio en una localidad que está en condiciones de aislamiento. Hay una resolución desde el año 2012 que indica cuáles son las localidades en esta condición, tener 60 años o más o presentar algún tipo de discapacidad que le impida actuar a través de medios electrónicos y esté debidamente acreditada. ¿Y de qué se va a excepcionar? Fundamentalmente de presentar documentos en formato papel y además de ser notificado de manera electrónica, a través de lo que vamos a ver es el domicilio digital único.
Esto va a generar una doble carga para la administración, puesto que ya no solamente voy a tener que ser capaz de administrar la plataforma, sino que también voy a tener que ser capaz de identificar a quiénes son los usuarios que están en la situación de decepción y tener un expediente en formato físico o papel para poder atenderlos a ellos en sus requerimientos. Y esto también con el riesgo de que eventualmente la información que se efectúe en formato papel se pueda perder y no subirse necesariamente al expediente en formato digital. Y al revés, lo que está en formato digital no necesariamente se le entrega al interesado que está exceptuado para tramitar de manera electrónica. Por lo tanto, allí se va a exigir un plus en la regla de coordinación. Luego, es interesante destacar que esta excepción de la cual podrán hacerse valer las personas que están en las condiciones que vimos previamente, tendrán que, no es automática, sino que tendrán que iniciarse una suerte de microprocedimiento administrativo en el cual hagan valer esta causal de excepción. Tendrán que completar un formulario ante el órgano respectivo, quien tendrá un plazo, y aquí, atención, las municipalidades, en 3 días tendrán que pronunciarse sobre la concurrencia o no de esta excepción. Y luego de lo cual además tendrán la carga de informar al registro que va a tener el registro civil de que se trata de una persona que está en la situación de excepción, dentro de 3 días también. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la persona va a quedar exceptuada para tramitar de manera electrónica, no solamente, por ejemplo, en el procedimiento de otorgamiento de un permiso de construcción municipal, sino que también va a quedar exceptuada para todo otro tipo de procedimiento que lleve a cabo ante cualquier órgano de la administración del Estado. Por lo tanto, es una carga doble que va a tener el servicio. Primero, realizar este microprocedimiento en un plazo acotado de 3 días, lo que debería ser fácil, constatar la causal y ya está, y luego informar rápidamente y de manera oportuna al servicio de impuestos al servicio, perdón, de registro civil para efecto de que tenga esta información. Luego, el otro desafío que tampoco lo vio el análisis económico de esta norma es que debe existir un acceso permanente al expediente por parte de los interesados. Esto es similar a la plataforma que tiene el servicio de medio ambiente, el servicio de la Superintendencia de Medio Ambiente, perdón, donde hay un expediente digital sobre los procesos de fiscalización y los procesos de sanciones, donde hay que mantener esa plataforma, ¿vale? Es decir, tiene que estar constantemente a disposición del público y además una plataforma que tiene que tener capacidad para recibir esa gran cantidad de archivos que se van presentando allí, porque también tengamos presente de que otro de los costos que hay que tener presente es que vamos a ahorrar en papel, pero necesitamos almacenar la información que se va a presentar, aquellas toneladas de cantidad de documentos y archivos electrónicos que tienen un peso que hay que administrar. Y por lo tanto, la página web va a tener que tener un repositorio donde toda esta información esté almacenada. Y es curioso porque esta norma también modifica lo que es el archivo nacional, ahora va a ser un archivo electrónico, pero deja supeditado la disponibilidad presupuestaria, la mantención de este archivo. Por lo tanto, es una dificultad económica adicional. Bueno, el servicio, la municipalidad tendrá que tener a disposición el expediente electrónico y además tener un funcionario en caso de que se presente una persona que está exceptuada de la aplicación de la norma para poder orientarlo en el uso de una plataforma, que me imagino que va a tener que ser un tótem que esté o un computador que esté a disposición de este usuario para poder revisar en qué está el procedimiento. Por lo tanto, un funcionario, quizás de la oficina de partes, va a tener que estar también disponible para poder orientar a aquel ciudadano o persona que esté exceptuada y que quiera saber en qué estado está la tramitación de su expediente. También la norma contempla la posibilidad de que el sistema falle, ¿ya? Y en aquellos casos, el jefe superior del servicio, tan pronto se produzca la falla, tendrá que dictar una resolución fundada donde indique que han concurrido situaciones de emergencia, fuerza mayor u otro motivo calificado que obligan a tramitar todo en formato papel, bajo la condición de que cuando se restablezca el sistema, toda la información que llegó en papel tendrá que incorporarse a la plataforma electrónica. Imaginémonos que es 25 de febrero, se interrumpe la luz en todo el país y en ese mismo momento estamos tramitando de manera electrónica. Todos los jefes del servicio, partiendo por los alcaldes, tendrán que arbitrar este acto administrativo fundado, indicando la causal de emergencia que concurre y la necesidad de que todos los documentos que se presenten durante ese día tendrán que ser en formato papel. Eso es también otra carga adicional que se genera a los jefes del servicio. ¿Qué más tenemos? Bueno, los derechos de los interesados, ya me quedan 2 minutos. Aquí simplemente recalcar que, y creo que lo tengo en el resumen, estas 3 ideas. Primero, se le atribuye el carácter de copia autorizada a aquella generada, aquel documento generado por la plataforma,
donde conste ese expediente y además que tenga un criterio de verificación, como podría ser un código de barras u otro tipo de número de serie para verificar su autenticidad. Bajo esas características, todo lo que se descarga de esta plataforma va a tener esta presunción de copia autorizada. Luego se permite a los usuarios acompañar documentos en formato electrónico, que reitera la regla, y además mandata o impone un deber sobre la administración de eximir al usuario de aquellos actos o información que consten en otro órgano de la administración. De ahí que resulta contradictorio este procedimiento para acreditar la causal de decepción, porque si supuestamente yo tengo más de 60 años, esta es información que consta en el registro civil. Si yo soy una persona con discapacidad, esa es información que consta en un órgano que precisamente entrega la credencial de discapacidad. O si yo vivo en una zona aislada, eso también es información que consta en la administración del Estado. Entonces, como que en una parte me exime de presentar este documento, pero la otra me somete a un procedimiento que lo único que hace es dilatar la tramitación del mismo. Los principios, bueno, a esta lista de 12 principios, los clásicos, los tradicionales de toda la vida, se han incorporado nuevos principios que son los que vamos a ver aquí al final de la lámina, que son los de neutralidad tecnológica, actualización, equivalencia funcional, fidelidad, interoperabilidad y cooperación. Pero antes que eso, yo acá simplemente destaqué aquellos que sufren cambios con ocasión de la tramitación electrónica. Primero el de escrituración, que aquí no dice nada nuevo, lo único que reitera es la posibilidad de que todas las actuaciones deben constar por escrito, pero ahora en soporte electrónico y no papel como era la antigua redacción. Luego también habla de cómo se deben proceder a las comunicaciones entre órganos administrativos y qué es lo que no se va a considerar acto administrativo. Y a veces las comunicaciones a través de correo no validan o que no pueden constituir actos administrativos. La gratuidad establece que no se podrá cobrar por información que ya consta en poder de la Administración del Estado, ni que tampoco un órgano le va a poder cobrar a otro para efectos de pedir la información que necesita para concluir un procedimiento administrativo. En economía procedimental también reitera la idea de las comunicaciones entre los órganos, la necesidad de que estas comunicaciones sean lo más expeditas. Procedimiento, también se deberá dejar constancia de todo, de quién pide la información, para qué procedimiento, el plazo que se le da, la copia que se pide y además se le deberá notificar a todos los interesados en ese procedimiento quiénes son las personas que están solicitando esa información a otro órgano administrativo. Va a haber prueba de todo, ¿ya? Y esto es relevante para efectos de la filtración de información o eventualmente hacer responsable a un funcionario que tenía el deber de cuidado, secreto o resguardo de cierta información pública. El principio de formalización también sufre un cambio en orden a no exigir documentaciones autorizadas ante notario en la medida que consten con algún tipo de firma electrónica autorizada. Aquí están los principios nuevos, no nos da el tiempo para analizarlos con tanto detalle, pero si se fijan, allí yo hice el parangón con la similitud que hay entre estos principios y los principios que ya estaban en la ley que modifica el Código de Procedimiento Civil. No hay nada nuevo, de hecho, la mayoría del 3 al 6 son copia literal de lo que está allí. El único que se matiza un poco es el de actualización, pero muy levemente, y el nuevo es el de neutralidad tecnológica, que como no estaba allí, aquí es nuevo y no se definió. Se ha justificado en la historia de la ley que no se definió en neutralidad tecnológica, puesto que es difícil definir un concepto que es tan evolutivo y que respecto de la cual no existe consenso hoy en día, de tal manera que queda a criterio del operador jurídico, ya sea administración o poder judicial, definir y darle contenido específico a esto. Sobre este tema hay mucho más que desarrollar, pero no me cabe duda que quizás el siguiente expositor también va a profundizar en alguno de estos detalles y les dejo un material docente preparado para la Academia Judicial donde uno de sus capítulos precisamente analiza el tema de la transformación digital de la administración del Estado. Me excedí un par de minutos en el tiempo, pero creo que he cumplido con el cometido. Así que muchísimas gracias nuevamente por la invitación y muchísimas gracias también por escucharme. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos el día de hoy. Eh, no sé si tienes tiempo, unos 5 minutitos, quizás para espacio de preguntas. Se están consultando si la presentación puede ser enviada a los Sí, correos de hecho estoy en electrónicos. ello. Si Estoy puede en ser ello. con... Ya, súper. Em, si alguien tiene alguna consulta, duda,
porque nuestro docente se debe retirar, por lo tanto no podemos dejar las consultas para el final de la presentación. Pueden levantar la mano, encender sus micrófonos o consultar a través del chat. Hola, ¿se escucha? Sí, don Mauricio, se escucha. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oye, muy buena la presentación, lamentable lo rápido, pero nos va a servir de apoyo el PowerPoint que van a compartir. Yo quería hacer una consulta puntualmente de los gestores documentales. Se entiende, digamos, que la ley propicia a que se empiecen a utilizar gestores documentales electrónicos, también que se incorpore la firma electrónica para ello. Nosotros estamos trabajando con uno, pero siempre nos surgen algunos problemas que tienen que ver con la operatoria misma, a propósito de algunas deficiencias que mostró la expositora eh, respecto a la ley en ese sentido. Por ejemplo, es muy típico que los documentos se lanzan al gestor documental y se firman días después, ¿ya? Entonces eso nos está generando un problema entre la fecha del documento que fue creado, la numeración y la fecha de la firma efectiva. Entonces, ¿cómo aplica ahí toda la jurisprudencia, el tema de cuándo es válido el acto administrativo desde el punto de vista de la gestión documental electrónica? ¿Ya? Considerando que no, mientras más documentos vamos transando, más va a ocurrir esa situación en la operatoria, porque nadie está obligado a lo imposible y, no sé, un director de obras que tenga 100 documentos que firmar, además de otras funciones, no va a tener el tiempo para estar sacándolos dentro de un mismo día. Depende de la hora que se lo envíen, también hay varios factores ahí. Eso principalmente, y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, por la pregunta que haces. A ver, yo creo que la pregunta hay que abordarla desde varios puntos. Primero, señalar algo que es muy relevante. Efectivamente, hay muchos organismos y muchas municipalidades que ya estaban implementando sistemas de gestión documental. Lo relevante allí es que ese sistema de gestión documental tiene que ser compatible con los eventuales sistemas que tengan otros órganos administrativos. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los principios de la ley es la interoperabilidad. La idea del sistema en su concepción es que todos estos sistemas estén interconectados, de tal manera que fluya rápidamente la comunicación entre el municipio donde trabaja Mauricio, así como otro municipio u otro organismo público. ¿Cuáles son las dificultades de esto? Es que a veces esos gestores no son compatibles quizás con otro gestor que ya existe. Entonces allí nos va a generar nuevamente un problema de recursos y un problema de cómo adaptamos y hacemos compatibles estos dos gestores. Luego, la eventual demora que puede existir en la suscripción de las firmas en estos íter digitales no altera las reglas generales de la ley. ¿Y en qué sentido? No altera, por ejemplo, no altera el momento en el cual el acto administrativo se presume válido. Y esto va a seguir siendo la regla de toda la vida una vez que ha concluido toda la tramitación procedimental. Por lo tanto, si al documento le falta una firma, el documento va a ser válido una vez que cumpla con ese trámite, ¿ya? Y esto también se adiciona que no hay una modificación en torno a los plazos. Por lo tanto, los plazos siguen aplicándose de la misma manera. De tal manera que aun cuando se me acumule una cantidad importante de documentos, voy a tener la misma obligación de resolver, por ejemplo, en el plazo máximo del artículo 27, de dar lugar al traslado a los documentos de ingreso dentro de 24 horas. ¿Vale? Es decir, esos plazos no se van a ver alterados. ¿Qué va a poder generarse acá? Mayores exigencias desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Quién tenía detenido el procedimiento? ¿Qué funcionario no suscribía la firma? O sea, allí va a haber mayor evidencia de quién tenía el documento a su cargo y quién no lo despachó. Además, también genera una suerte de presión, porque el sistema permite que el usuario ingrese solicitudes o que el sistema se mueva en horarios más allá de lo laboral. Entonces, claro, usted tiene su horario laboral, como decía bien Mauricio acá, pero puede que igualmente ingresen documentos a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, y al otro día usted tenga poblada nuevamente una bandeja donde tenga que despachar rápidamente documentos. Por lo tanto, es lo que le puedo responder, Mauricio, no se alteran los plazos, las obligaciones siguen siendo las mismas.
Lo que sí le pone más presión a quien debe tramitar en este contexto, siendo un poco más ágil con esa actuación, porque además queda registro de todo, queda registro de cuántos días usted tuvo el documento y qué gestiones tuvo. Ahora también va a quedar registro de su carga laboral, ciertamente, pero queda registro de la demora. Perfecto, muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos su tiempo, tal como estaba programado. La despedimos también para que pueda retomar sus actividades que tenía agendadas con antelación. Muchísimas gracias por Sí, acompañarnos tengo el día de hoy. gracias, Marisa, tengo una actividad a las 4, pero mientras me traslado, igual voy a seguir conectada por si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan linda tarde. Muchas gracias a ustedes. Para continuar con nuestro webinar, dejamos con ustedes al señor Rodrigo Martorell. Él es MBA, magíster en innovación y máster en transformación digital, ingeniero civil industrial con 24 años de experiencia, profesor en ciberseguridad y continuidad del negocio articulador de equipos de alto desempeño, especialista en procesos de negocios tecnológicos desde la creación de un nuevo producto o servicio hasta la instalación en el mercado. Diseñando estrategias digitales, es experto en seguridad y privacidad de la información, resiliencia y continuidad del negocio, servicios TI y consultor en procesos de transformación digital. Bienvenido, Rodrigo. Rodrigo. Sí, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias Maritza y un saludo a todos los que están ahí atrás escuchando la presentación. Súper interesante el tema de cómo lo ven en términos de la parte legal, ¿ah? Yo como soy TI, básicamente, el tema legal es bastante complejo y duro. De hecho, solamente viendo la última parte de lo que hablaban respecto a los decretos, eh, aquí hay un cambio importante en lo que hay en cómo se viene. El paradigma de transformación digital es un tema súper, más que complejo, es distinto. Entonces, por ejemplo, la reservación de un decreto o el tema de las fechas, como decía ahí la persona que estaba preguntando, cambia absolutamente. Aquí queda registro de todo. Y como queda registro de todo, es súper importante el tema de también cambiar cómo nosotros abordamos los procesos. Y en ese cambio de ver cómo funciona la administración digitalizada, y esa es la invitación de la presentación, es poder visualizar de alguna manera el cómo vamos a ver, pues nosotros como TI finalmente se nos hace súper fácil. Métete aquí, configura acá y empecemos con el proceso. Nada más llevarles a algunos datos del gran proceso. Yo creo que uno de los procesos más grandes transformados digitalmente es el de permisos de circulación. Y eso no cabe duda. ¿Y cuán afectó, pues, de este tema la interoperabilidad, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte? ¿Cuánto afectó? ¿Cuánto uno se vuelve dependiente de los nuevos servicios? Es un temazo. Cómo nosotros hemos tenido que, de alguna manera, pescar el procedimiento o el proceso de permisos de circulación y llevarlo desde el principio, ¿cierto? Que el cliente, el ciudadano se autoatiende hasta que finalmente dejo pagado en caja con todas las cuentas contables lo que pasó en Internet y hoy día pasa casi transparentemente. Hay municipios que yo vi que transaron más de 5.000 millones de pesos en este proceso. Hay municipios que transan una cantidad impresionante y finalmente sí, se ahorran lucas al final del camino, pero el proceso es bastante complejo y aquí voy a tratar de darles una pequeña charla de cómo lo veo, qué cosas faltan. Básicamente, la idea es que nosotros presentemos, o sea, nosotros entendamos desde la MUCH, y aquí me hago parte del equipo, porque la verdad que he estado en bastantes conversaciones de esto, es cómo nosotros tenemos que cambiar finalmente, cómo vamos a hacer esta revolución digital en la gestión municipal, ¿cierto? Y lo que se nos viene como desafío. Bueno, entendiendo un poco el tema y haciéndolo súper simple, aquí el tema pasa porque esto ya pasó antes.
Esto ya pasó con la era industrial, esto ya pasó con el fuego, esto ya ha pasado por lo menos 10 veces en los últimos 400 años, en donde tecnologías nos hacen ver el tema distinto. Las nuevas tecnologías finalmente nos hacen movernos distintos, nos hacen educarnos distintos, nos hacen trabajar distinto. Y ahí está el punto. El cambio en la, ojo, y los invito a ver cómo fue este cambio en la era industrial respecto al trabajo, cómo finalmente un trabajo que hacían 300, 400 personas de forma manual, lo terminaron haciendo 5 personas, 6 personas en los telares. Eso pasó, ¿cierto? Y eso va a pasar hoy día. Y eso va a pasar de nuevo, eso ya está pasando. Aquí tengo 3, 4 ejemplos que son súper importantes para que ustedes entiendan que aquí hay un cambio de paradigma. No solamente hay un cambio en cómo vamos a hacer las cosas de aquí en adelante, sino que cómo vamos a atender al ciudadano de aquí en adelante. Y es un temazo que tenemos que, de alguna manera, entender. ¿Y quién lo hizo bien? Aquí tienen 4 ejemplos de que realmente han tomado el guante de esta transformación digital y lo han hecho bastante bien. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Es un tema que básicamente es como la gran pregunta. Y aquí están los trabajadores, pues aquí están los trabajadores de la transformación digital. Esto básicamente data center, ustedes algunos de ellos, ¿qué es lo que es esto? No sé, me imagino en los 100 personas que están conectadas, ¿qué está mostrando este loco? Y estos son los trabajadores del futuro, pues. Aquí está metida la inteligencia artificial, aquí está metido los procedimientos, aquí está metido todo. Estas son las cajas finalmente donde va a estar todo almacenado, todo resguardado. Nuestra reina hoy día, ¿cierto? La inteligencia artificial está de moda, ¿cierto? Y finalmente es como de alguna forma, quiero tirar el tejo pasado, digámoslo así. Yo sé que no estamos como para incorporar, ¿cierto? Hay algunos alcaldes que de moda ponen algún chatbot por ahí para atender, atender ciudadanos, pero ese chatbot hay que enseñarle cómo funcionan los procesos administrativos, ¿cierto? Es un temazo, por lo tanto ahí hay un tema importante que tenemos que atender. La reina de la transformación. Fíjense cómo nosotros que venimos del 80 más o menos estamos viviendo este cambio, ¿cierto? Y un poquito antes, ¿cierto? Que es el tema de cómo nosotros pescamos el almacenaje, ¿cierto? Cómo nosotros veíamos fotos, cómo nosotros hacíamos un reporte, cómo buscábamos trabajo, cómo escuchábamos música y cómo aprendíamos finalmente. Entonces, todo esto ha sido un cambio radical en los últimos, yo te diría que en los últimos 5 o 6 años después de la pandemia, esto se aceleró de forma acelerada. Ese es el punto. Estamos viviendo un momento en donde la tecnología aceleradamente está tomando posición respecto a nuestras vidas. Si se fijan aquí, por ejemplo, fíjense en, estas son puras marcas, ¿cierto? Puras marcas tecnológicas que yo quiero que le echen un vistazo, porque finalmente, cuánto en nuestras vidas, desde que nos despertamos en la mañana hasta que nos acostamos, ¿cierto? Y nos dormimos incluso, cuánta tecnología hay presente. Y es casi en todas las industrias, ya cosas a mano no se hacen, ¿cierto? Pero interesante ver cómo, por ejemplo, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, ¿cierto? A través de los teléfonos, a través de los equipos, a través de los dispositivos, ¿cierto? Y cómo finalmente después las grandes automotrices están totalmente electrónicas, ¿cierto? Y tienen este proceso abordado de transformación digital. Fíjense, por ejemplo, otras empresas que pueden ser interesantes, Cisco, IBM, Intel, SAP, ¿cierto? Son cosas que ustedes finalmente no las ven en el día a día, pero están utilizándolas de manera constante. Por lo tanto, la TI en nuestras vidas es un tema que realmente es duro. Ya entrando en materia, hay algunos datos que me gustaría aquí compartirles, ¿cierto? A través de esta presentación, ¿cierto? Tienen que ver con la realidad en los municipios. Ahí tienen algunos datos. Por ejemplo, el 70,5% de los municipios tiene institucionalidad en tecnología, pero el 63% de los encargados afirma que no hay presupuesto suficiente, un tema que ya había hablado la presentadora anterior. El 50,6% de los municipios sin institucionalidad no tiene personal dedicado, es decir, no hay personas para atenderlo. Y el 88,3% de los municipios no tiene un plan de gobernanza tecnológica. 88,3% de los municipios
esos son más de 260 municipios, no tiene un plan de gobernanza tecnológica. Por lo tanto, creo que hay que partir por otros puntos más allá de comprar tecnología. Hay que ver, yo siento que finalmente nosotros tenemos que definir, ¿cierto?, cuál va a ser el liderazgo que le vamos a poner a esto, cuál va a ser la gobernanza tecnológica, el concepto correcto de lo que vamos a traer. Si no, finalmente vamos a ser meramente usuarios sin sentido. Aquí hay un tema súper importante. Creo que dentro de todo hay que tener, ¿cierto?, un mapa claro. Creo que hay que armar este mapa y ahí con la MUCH vamos a trabajar en ello. Es cuáles son los municipios, ¿cierto?, que tienen menos personal y que no está especializado. Creo que ahí hay un tema súper importante en términos de ecualizar un poco, porque no es lo mismo hablar de los 5 de Santiago, la zona metropolitana, ¿cierto?, los 5 más grandes, o las capitales de región, de lo que pasa al interior. Ahí es mucho más complejo, ¿cierto? Ahí el informático está, por decirte algo, a honorario, viene de vez en cuando y sigue siendo el computín. Y eso va a tener que cambiar para enfrentar este proceso tecnológico. ¿Cuáles son las acciones claves para la transformación digital municipal? Uno, fortalecer la institucionalidad. Esto es un tema súper importante, ya de alguna manera a nivel central está pasando, pero hay que darle institucionalidad a ese departamento de informática, a ese departamento de tecnología. Creo que ahí hay un punto súper importante ahora que se viene el cambio de planta, ¿cierto? Y podemos hacer proyectos respecto a eso. Invertir en talento humano, creo que ahí va a ser clave en la incorporación de personas que entiendan y que sepan y la asignación de presupuesto adecuado. O sea, creo que más allá de las licitaciones, creo que hay que armar un presupuesto de tecnología, ¿cierto?, de lo que viene. Y este presupuesto tiene que ser en base a lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, que es la gobernanza tecnológica. ¿Cuáles son las acciones clave en este tema? Planificación estratégica. Creo que aquí es un punto súper importante. Creo que la misma Mucha está hablando de un curso, está dando un curso respecto a esto. Por lo tanto, la planificación estratégica es un tema muy importante. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál va a ser mi propósito? ¿Para dónde voy? ¿Cierto? ¿A cuántos años? ¿Cierto? Y si es posible, ¿cierto?, la reducción de desigualdades, ¿cierto?, en función de esto que estábamos hablando de los municipios más difíciles. Aquí básicamente la idea es reflexionar un poco. ¿Qué es la transformación digital? Es básicamente lo que hacíamos antes de una manera, lo vamos a tener que cambiar, lo vamos a tener que hacer de manera distinta. Ya no sirve pasar lo que hacíamos, ¿cierto? O cómo trabajábamos el municipio de la forma anterior, hay que repensarla. Y ahí hay un tema súper importante. El modelo de transformación digital más común y el que tenemos que verificar es esta transformación organizacional, ¿cierto? Más tecnología. Y eso significa transformación digital. Es decir, como municipio me tengo que transformar para poder abordar tecnológicamente los desafíos que tengo. Aquí no voy a darles la lata, pero básicamente quiero hablar de 4 dimensiones. La estrategia, los procesos, aquí hay un punto intermedio que son las relaciones entre las personas y los procesos y las herramientas. Si se fijan, las herramientas están al final. Por lo tanto, el ir a comprar a la esquina ciertos servidores o ir a hacer una licitación de sistemas de información tal como la veníamos haciendo los últimos 20 años ya no va. Tienen que armarse una estrategia, tienen que darle un foco al municipio. ¿Qué queremos? ¿Queremos recaudación? ¿Queremos ayudas sociales? ¿Queremos cobranza? ¿Qué es lo para dónde va este municipio? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué nos sirve? ¿A cuánto están los ciudadanos de nosotros? Por ejemplo, en el norte las distancias son gigantescas, por lo tanto, armar ventanillas únicas virtuales creo que podría ser una solución de ese municipio. A lo mejor la cobertura que tenemos acá en Santiago es distinta. Por eso esa estrategia, creo en lo particular, no es genérica. El municipio de Punta Arenas no funciona igual que el municipio de Talca, no funciona igual que el municipio de Chillán. Por lo tanto, sus estrategias son distintas. 4 factores, voy súper rápido, pero en el fondo es por el tema del tiempo. 4 factores que van a ser súper importantes en la construcción de esta estrategia. El ciudadano céntrico. El ciudadano va a estar en el centro y por eso finalmente tiene tanto éxito en la empresa privada, porque finalmente el cliente está en el centro, el ciudadano está en el centro. Eso nosotros lo vivimos con el punto de el último proceso de patente de permisos de circulación. Cómo finalmente la presión se ejerce a través de
la necesidad de tener ese documento es realmente impresionante. Por lo tanto, ¿cómo cumplimos con ello? Un trámite que demora 2 minutos, un trámite que pudieron hacer durante el mes. Imagínense cómo se desbordaron, ojo, piensen en esto, cómo se desbordaron los módulos cuando el Ministerio de Transporte no estaba funcionando. Eso está para pensar, porque finalmente ahí se vio lo importante que hoy día están en estos procesos digitalizados. La eficiencia de los procesos, esto definitivamente hay que cambiarlo. Analicen qué hacemos para entregar una patente comercial, qué hacemos para entregar un derecho de aseo, qué hacemos para una solicitud, cuántos pasos, por cuántos tiene que circular una persona para llegar al proceso final si lo podemos mejorar. Nuevos modelos de servicio, obviamente lo digital, el teléfono es clave en eso, y de alguna u otra manera ver cómo, y aquí está lo más difícil, ¿cierto? Cómo los municipios buscan o desarrollan el talento. Yo creo que aquí más que desarrollo vamos a tener que buscar cómo hacemos estos nuevos talentos. Aquí tienen un plan de acción, esto se los voy a dejar en la presentación, me imagino que la van a dejar disponible, por lo tanto, más o menos los pasos a seguir, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto donde estoy? ¿Cuáles son los procesos? Analizar cada proceso, ¿cierto? Y darle una vuelta a este tema hasta llegar a la optimización. Aquí hay un tema de mejora continua que tiene que ver con un concepto súper importante que te lo dejo en este mundo. Es la autocorrección. Es súper importante poder autocorregirse. El no entender que el último desarrollo fue el que quedó perfecto y que con eso no hay más cambio. Aquí hay que tener un proceso que se llama de autocorrección. Es muy propio, ¿cierto?, de las organizaciones la mejora continua. Y aquí en los municipios va a tener que existir aquello. Esto véanlo en detalle después, se los voy a dejar. Un plan de acción focalizado, básicamente, ver los procesos a digitalizar, formar a los funcionarios en el uso de nuevas tecnologías, es clave esto. Es clave. De hecho, cuando hay capacitaciones, normalmente la asistencia a las capacitaciones es bastante baja. Y se busca solamente entender el problema que se tuvo, descuadre, o no. Exploremos, finalmente, exploren las funcionalidades que tienen los sistemas de información que ustedes ocupen. Implementar tecnología y soluciones digitales, obviamente que es después de los dos anteriores, y optimizar la atención ofrecida a los ciudadanos, que básicamente vienen tiempo, vienen recursos, y poder hacer un trámite por internet, ¿cierto? O por teléfono es la clave, ¿cierto? Solamente como dato también les tiro. En este último proceso que nosotros vemos más de 100 municipios en internet, el 40% se hizo por teléfono, así que ahí hay un tema importante. ¿Dónde están las líneas estratégicas tecnológicas que hay que verificar? Gestión de riesgo, eso hay que aprendérselo ya. ¿Qué servicios electrónicos? Vamos a tener que armar una estrategia tecnológica para servicios electrónicos. ¿Qué podemos hacer por electrónica, cierto? La identidad digital municipal, yo creo que aquí va a ser un tremendo cambio, se los adelanto. Yo creo que el domicilio digital único asociado de un expediente electrónico, cierto, local, es decir, que cada municipio pueda tener el expediente de sus ciudadanos, va a ser un tema súper importante, ayudaría mucho ahí en la interacción con la clave digital. Gestión del cambio. Hay que meter gestión del cambio. Hay que hacer que el funcionario más antiguo, el de más experiencia y el que tiene más valor, por ende, ¿cierto?, en términos de cómo se hacen las cosas, incorporarlo a este proceso. Yo soy 47, 50, ¿cierto? Esta época, finalmente, esos 55, un poquito más, yo sinceramente creo que hay que meterlos al proceso porque pueden dar un batatazo enorme de la experiencia que tienen. La administración digital, ¿cierto? El llevar el municipio, ¿cierto? A través de tableros de control, a través de gestión, ¿cierto? A través de información un poco más digerida, un poco más procesada, ¿cierto? Para esas altas direcciones es clave. La interacción con el Estado, que en este momento no es la mejor, ¿cierto? Prueba de ello es la firma electrónica del gobierno y la interacción que tuvimos hace poco en un proceso tan importante como el Ministerio de Transporte. Ahí estamos en deuda y hay que seguir en eso. Y la seguridad y privacidad de la información, que les voy a hablar un poquito más adelante, y la continuidad del negocio, ¿cierto? Cómo, una vez que estamos arriba en digitalizados, cómo vamos a hacer estos planes de continuidad del negocio. En términos concretos, como una cebolla, quiero que lo piensen, está el dato, la infraestructura, las aplicaciones y el ciudadano con los servicios electrónicos. Este es como el orden. Miren dónde va a ser ciberseguridad, en la infraestructura municipal. El tema de las aplicaciones es parte de. Los sistemas de información son una línea de todo esto, y donde lo más importante es el dato. El dato va a ser la clave y donde finalmente nos vamos a ahorrar
todos los pesos que nos tenemos que ahorrar. Por eso, aquí también estudienlo ustedes, solamente el canal correcto para hacer ese municipio inteligente, para hacer ese municipio sabio, es que pueda explotar sus datos. ¿Cuántos ciudadanos están en esta? ¿Cuántos ciudadanos están en esta otra? ¿Qué tipo de ciudadano tengo? ¿Cuán digitalizado es mi ciudadano? Eso es un tema que es importante que lo tengan para ver finalmente una estrategia de atenderlo, ¿cierto? Que es la clave de este proceso. Como decía la anterior relatora, ¿cierto? La ley de transformación, estamos claritos, nosotros estamos acá, aquí estamos nosotros. Y nos queda súper poco en realidad, de hecho nos queda menos de la mitad para que definitivamente entremos en vigencia este tema. Serán 2 añitos, dicen ustedes, pero yo creo que hay que partir desde ya en dónde está el tema de la ley. Como ella dijo también, la 21180, ¿cierto? Tiene todos estos elementos, todas estas herramientas que nosotros vamos a tener que meter dentro del sistema. Las comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas, que eso para nosotros va a ser un tema súper importante. Ejemplo, eh, por decirte, todo lo que ustedes hacen con el Ministerio Social, lo que se está haciendo con la DOM. En este momento hay un tremendo proyecto con la DOM, lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos que dijo la anterior relatora, los expedientes electrónicos. Yo creo que ahí hay una clave en que pueda leer. Mi recomendación es que se meta en eso porque ahí vamos a tener una ganancia súper importante, tanto las empresas proveedoras como los municipios, como el entorno, el ecosistema municipal, ¿cierto? Porque vamos a tener un tema súper específico con comunicarnos con ese cliente, con ese ciudadano. En Dinamarca, por ejemplo, yo he visto cómo funciona perfectamente. De hecho, un amigo mío que viene llegando de allá, no se puede hacer nada si no tienes tu domicilio digital único. No se puede hacer ni comprar el pan. Por lo tanto, ahí hay un tema súper importante como más o menos entender el futuro. La digitalización de documentos, que ahí están como en este proceso de lo que podríamos decir los sistemas de gestión documental y los principios de interoperabilidad que están realmente en deuda en este momento. O sea, hay puntos buenos, hay puntos malos, entre otros. Las normas técnicas, que también las dijo la anterior relatora, son estas 6, básicamente son las que nos dicen cómo vamos a tener que abordar el tema. Y de estas vamos a tomar, en este pequeño lapso de tiempo, voy a tomar 2 o 3 que son súper importantes. La autenticación, que es el tema de la clave única, ¿cierto? Está el tema de la normativa técnica de documentos y expedientes, que es básicamente cómo estamos armando el tema de la tramitación de los procedimientos administrativos, y la comunicación oficial. Aquí, por ejemplo, gestión documental, hoy día nosotros, o sea, dentro de lo que nosotros estamos trabajando, se está trabajando el tema de este hub, ¿cierto?, de gestor documental con el gobierno. Ya está el hub para poder enviar y recibir desde el gobierno a cualquier, ¿cierto?, sistema de gestión documental, la documentación oficial. Por lo tanto, es nada más que conectarse con unas API y ya estamos conectados al gestor documental del gobierno. Las notificaciones, como te digo, el domicilio digital único va a ser un temazo. Ahí ojalá que salga pronto por lo menos la plataforma de notificaciones y cómo poder utilizarla. Tienes vencido el permiso, tienes vencido la licencia de conducir, tienes vencido el derecho de aseo. Imagínate todo eso funcionando, es súper apasionante. Aquí están las claves y la forma en que va a funcionar el domicilio digital único, ¿cierto? Y básicamente es cómo vamos a interactuar y vamos a poder comunicarnos sin tener ningún problema con él. Posiblemente las compañías las concesionarias del Ministerio de Transporte van a ser las primeras en utilizar este servicio para comunicarte finalmente tu deuda o si tienes algún problema con la concesionaria, pero nosotros podemos utilizarlo de miles de maneras, ¿cierto? Como un canal, ¿cierto? Súper interesante entre el municipio y el ciudadano. Aquí viene un problema enorme. Yo lo he vivido aquí de verdad como oficial de seguridad, lo he vivido como experto en el tema. Aquí estamos en deuda absolutamente. Aquí se viene un tema súper importante, ya está la institucionalidad de la ANSI, ¿cierto? De hecho, ayer estuvimos en una reunión del Foro de Ciberseguridad en donde solamente decirle esto a todos ustedes, es que la idea de la ley de ciberseguridad, ustedes van a ser un organismo de importancia vital, todos los municipios lo van a hacer, por lo tanto el tema viene firme, por lo tanto hay que trabajar en esto,
La idea para la Agencia Nacional y el director, básicamente, tiene que ver con que se avisen los incidentes, se informen los incidentes. El que lo esconda va a tener problemas complejos, tanto en multa como en sanciones por parte de la ANSI. Por lo tanto, para avisar un incidente tienes que entender que lo tienes, cómo tratarlo y cómo responder a ese incidente. Básicamente la ciberseguridad tiene que ver con el ciberespacio, entender qué son los ciberactivos. ¿Cuáles son los ciberactivos? Ustedes el ciberactivo más importante que tienen es la base de datos de tanto del municipio, ¿cierto? Con los datos del municipio como la de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí hay un tema súper importante. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Primero, hacer una política de seguridad de la información y ciberseguridad con estos tres pilares fundamentales que son la ciencia del cuento, la confidencialidad de la información, ¿cierto? Que en términos municipales hay poca, pero por ejemplo, un sumario, ¿cierto? Debería ser confidencial de principio a fin. La integridad de la información, que es toda la data, y aquí cuando tienen cambios de proveedores, ¿cierto? Afecta muchísimo ese punto. Y la disponibilidad de los servicios, que básicamente hoy día la tercerizan bastante, pero no tiene que ver tanto aquí con la disponibilidad del proveedor, sino que la disponibilidad de la información para poder, ese cuando uno llega a la ventanilla y dice se cayó el sistema. Esa es la disponibilidad, ¿cierto? Fuerte y dura que hay que empezar a trabajar. Ustedes van a ser infraestructura crítica y operador de importancia vital, como les decía anteriormente, así que de alguna u otra manera empiecen ahora o empiecen mañana, el tema es empezar a ver esto. Si se fijan, por ejemplo, aquí en instituciones gubernamentales, izquierda abajo, instalaciones gubernamentales son infraestructura crítica por definición, así que ustedes lo serán. Algunos datitos que les tengo respecto a dónde les duele o dónde duele, ¿cierto? La ciberseguridad es en el ataque de brechas de datos. Lo que buscan aquí los hackers, ¿cierto? Básicamente es entrar al sistema público y ver cómo encriptar, ¿cierto? Los datos, llámese tus sistemas de información, contabilidad, tesorería, los que hay en permisos, los que hay en licencia, los que hay en renta, ¿cierto? Los que hay en recursos humanos. Todos esos datos son, eh, digamos, muy buena materia prima para ataques cibernéticos. Solamente para que tengan un vistazo de la realidad que hay hoy día, las brechas de seguridad de datos es la vulnerabilidad más explotada, por lo tanto, tus bases de datos son a donde quieren llegar. Las motivaciones, ¿cierto? Financieras, activistas, reputacional, entre otras, temas políticos de por medio, en función, ¿cierto?, de tener una recompensa de este tema. Los países, ¿cierto? Aquí tienen una definición estos datos que están viendo son reales, ¿eh? Son parte un reporte que hace muy poco lanzó Entel, donde tiene por lo menos un poco más que lo que hoy día tiene la ANSI, que está en funcionamiento hace un mes. Les recomiendo ver esto, que es la Política Nacional de Ciberseguridad, que debería ser similar y bajando un poco la escala a la de ustedes. Algo importante y algo que a lo mejor no, para ustedes no tiene tanto sentido, pero quiero que lo vean, es que esta política nacional de ciberseguridad cambió muy poco cuando cambió el gobierno. Por lo tanto, es mucho más que el gobierno de turno. Aquí hay una política, ¿cierto?, nacional de ciberseguridad que finalmente yo voy a rescatar un punto, que es la cultura de ciberseguridad, que es lo que estamos haciendo en esta charla, que es súper importante y que quiere decir que va en el buen camino. No se cambió de un día para otro. Aquí hay 5 propuestas importantes para un municipio digital seguro: crear direcciones de TI, súper importante, asignar presupuesto, realizar un análisis de riesgo hoy día, ya, ahora, cómo hacerlo. Pónganse en contacto con la MUCH, pónganse en contacto conmigo, yo puedo hacer esa capacitación, esa charla para que ustedes logren, ¿cierto?, tener una noción de cuánto es el riesgo al que están expuestos hoy día. Implementar capacitaciones obligatorias. Yo creo que aquí va a ser un temazo. Yo de aquí en adelante, por la misma ley y por la ley de transformación digital, ¿cierto?, de ciberseguridad y transformación digital, de verdad ver ese tema. Y crear comités de seguridad de la información en cada municipio. Eso, si es que ya está, veámoslo. Finalmente es un tema y sabemos que
en el papel a lo mejor puede funcionar, pero los comités deberían funcionar sí o sí. Como te decía, la gestión de incidentes de aquí en adelante va a ser clave. La Agencia Nacional de Ciberseguridad ya está trabajando, ya está funcionando, ya es obligatorio reportarles a ustedes, para que lo tengan presente, es obligatorio reportarles más o menos cómo funciona el proceso de incidente, la preparación, la identificación. Esto es más conceptual, pero por lo menos aquí ya hay elementos que la ANSI te está pidiendo una vez que reportas. Son tres reportes: alerta temprana, primer reporte y reporte final. Esos tres reportes, construirlos no es fácil, no es simple, pero a partir de eso la idea es poder ir mejorando, ir adaptándose a esta necesidad y a esta ley que finalmente a ustedes les pega duro. Aquí tengo los tres tipos de incidentes: la alerta temprana, la actualización de la información y el informe final. Fíjense en los plazos que tenemos de respuesta. Tenemos 3 horas una vez que sucede el incidente, 72 horas después para actualizar lo que pasó con el incidente, y el informe final, que es dentro de 15 días corridos posteriores al envío de la alerta temprana. Ojo con estos tiempos, sáquenle foto a esto, ténganlo todos los informáticos. Es muy importante para que ustedes puedan reportar y cumplir con lo que hoy día está pidiendo la ley de ciberseguridad. Las multas, como te dije, o el sentido de la ley tiene que ver con aquellas cosas que se esconden. Esa es la esencia de la nueva ley. Ideas centrales, ¿cierto? Y aquí vamos terminando. La falta de recursos humanos y la capacitación: 50% de los municipios no tienen ningún responsable de ciberseguridad. Ojo con eso, significa que muchos de los que pueden estar aquí trabajando, ¿cierto?, mirándonos, no tienen un responsable de ciberseguridad, y hay que tenerlo. El punto 2, el 9% les capacitan a todas sus direcciones en ciberseguridad. Por lo tanto, nos faltan 90% de, 90% de municipios, más del 90% de municipios, que se capaciten en estos temas. Esto fue una brecha, fue una brocha gorda de ciberseguridad. Aquí hay miles de cosas que podemos ver. El 71% de los municipios nunca ha realizado capacitaciones en seguridad. Por lo tanto, hay harta pega aquí para poder aprender. Yo lo veo como una crisis, pero por los números. En realidad, yo creo que siempre cuando nosotros tenemos un plan y vamos con el desafío, prueba de ello está que en los últimos 15 años casi tenemos transformado digitalmente todo el proceso, un proceso al menos de servicio público, que es el de permisos de circulación, así que se puede. 63% de los encargados de tecnología dice que no hay presupuesto suficiente, ojo con eso. 88.3% de los municipios no tienen un plan de gobernanza tecnológica, lo dijimos al principio. Es clave, trabajemos en cómo armar un plan de gobernanza tecnológica. El 74% no tiene un plan informático municipal, grave, complejo, duro, pero duro. Hay que armar ese plan, porque si no, ¿cómo enfrentamos la transformación digital? Y por último, y aquí me voy al número más complejo, el 14,2% cuenta con una política de gestión documental. ¿Qué significa esto? Significa que todo el resto no tiene la noción, no tiene como en algún momento nosotros, como el transporte público. Imagínate no funcionar con leyes, no funcionar con políticas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Cómo se hace? Ojo, ese es un tip importante, ya que estamos súper sumergidos en este momento en el tema de comprar, adquirir, ¿cierto? Y ahí es como ponemos la carreta delante de los bueyes. Compremos, transformémonos digitalmente, cómprate un sistema de gestión documental. Ya, pero ¿qué lo rige? ¿Cómo vamos a usarlo? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Quién tiene los derechos sobre el acceso al sistema de gestión documental? Etcétera, etcétera. Cosas que podrían ser súper importantes de tenerlas antes de comprar el sistema. Acciones clave: fortalecer la institucionalidad, crear direcciones especializadas en tecnología, en TI en los municipios, invertir en talento, asignar presupuesto adecuado, planificación estratégica y, en lo posible, y aquí es más de gobierno, tratar de reducir las desigualdades TI, las desigualdades digitales, ¿cierto? Eso. Estimados, la verdad que súper agradecido del tiempo que tuvimos. Espero haber entregado en poco tiempo lo más que tengo, ¿cierto?, para este proceso, aportando ahí con Andrés Chacón, ¿cierto?, y Alamuch, que han siempre han sido amigos de este servidor. Algunas reflexiones para que las tengan ahí para la casa. Debemos generar un gobierno de las tecnologías de información, armemos la estrategia de gobierno de TI, preparemos las políticas de seguridad y continuidad,
generar espacios de innovación en el sentido, no sé si esto es innovación, si es innovación es incremental, casi todo ya está hecho. En realidad hay países que están digitalizados casi el 90%. Definen metas y nivelar el entendimiento. Lo dejo para el último, solo para decirles lo siguiente. No dejen al funcionario que menos pesca, que menos sabe, o el más viejo, atrás. Traten de entender todos en el municipio que entendemos, háganse solamente esta pregunta en un café. ¿Entendemos todos lo mismo por transformación digital? ¿O hay todavía algunos colegas que piensan que meter un papel en un escáner es suficiente? Con eso me despido y agradecer nuevamente a todos los que estaban escuchando atentamente. Te agradecemos, Rodrigo, por tu presentación. No sé si tú tienes la posibilidad de ver el chat. Sebastián había hecho una pregunta y Gustavo Galdames tiene la mano levantada. Así que la consulta de Sebastián En realidad, primero. yo prefiero que me hagan la pregunta. Estoy viendo aquí, me perdí un poco aquí, pero que el que tenga la pregunta que me la haga, yo no tengo ningún problema. Ah, pero por ejemplo, aquí vi una que decía si todas las municipalidades eran OIB. Sí. Sí, estimado, al que hizo esa pregunta, esa es la que estábamos viendo. ¿Estoy bien, Sí, cierto, Maritza? sí, Ya. sí, perfecto. Sí, efectivamente, todos los municipios son organismos de importancia vital, Sebastián. Todos los municipios. Desde el más pequeño hasta el más grande son organismos de importancia vital. Hay una definición que va a hacer la ANSI, pero está más orientada, esa definición está más orientada hoy día y es muy probable que no sea lo mismo un municipio como, decirte algo, Providencia, que tiene una población flotante de 2,5 millones de personas diarias, que el municipio de Chaitén, por decirte algo. Pero sí, efectivamente van a ser todos organismos de importancia vital, así está definido en la ley. Por lo tanto, hay que reportar los incidentes. A eso iba mi presentación. Invitar a quienes necesiten o quieran habilitar su micrófono para consultar o hablar directamente con Rodrigo si les quedó alguna duda. Pueden hacerlo. Gustavo Galdames. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Agradecerte la presentación. Yo creo que aclara muchas dudas, pero Qué bueno. también nos siembra otras Sí. en donde nosotros como municipio, yo te cuento, en mi caso, cada ciertos años yo solicito que venga una empresa a hacerme un informe o una auditoría informática, porque así me permite ordenarlo para ver si estoy bien y qué es lo que tengo como debilidad y voy fortaleciendo. Eso es algo que tenemos acá como municipalidad, puesto que cada 5 años hacemos esa auditoría externa que me permite a mí mejorar. El problema está en que, suponte un ejemplo, tú hablas de continuidad, planificación, y lamentablemente con los cambios de gobierno, yo hablo cuando cambian los alcaldes, en mi caso no soy un departamento informático. Entonces, en otras municipalidades han creado los departamentos y han podido continuar con su trabajo. Ah, Pero hay claro. municipalidades que no tenemos esa realidad y se dificulta, porque imagínate que ahora quiero comprar computadores para renovar los equipos para poder llevar al municipio al tema de la transformación digital y llevo casi 6 meses tratando de que me liberen dinero para hacer las compras, porque obviamente el gobierno nos exige por la ley, pero no manda ningún dinero adicional para que los municipales o las municipalidades, como tú decías, Las Condes, Vitacura, tienen otro tipo de presupuesto ante nosotros y poder adquirir por esos presupuestos más equipamiento informático. Entonces, aquí sería bueno ver la manera de que la SUTERE o alguien nos pudiese decir, ¿sabes que existen unos pequeños fondos que nos pueden aportar para hacer esta transformación digital? Y yo creo que tanto mi caso como de otros municipios se repite, que hay pocos recursos y hay muchas necesidades también que hay que atender de la comunidad. Entonces, ¿qué hacen los ediles? Le dan prioridad a eso y Sí. esto, que es muy importante, es como los como que nos dejan al final y nos dejan ahí, como los resolvemos y solucionamos los problemas, no nos dan la prioridad que deberíamos tener. ¿Cuándo nos dieron prioridad? Como lo que tú mencionabas del MOB, que cuando ellos hicieron actualizaciones, yo creo que ahí falló algo. Falló el tema
en donde no hubo una buena planificación, como a 2 días de terminar el proceso hicieron este Sí. cambio de servidor, porque no lo hicieron antes, porque no lo hicieron después. Si el contrato sabía que iban a vencer, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿O por qué no lo aplazaron más para después? Entonces, hay muchas interrogantes y lamentablemente el pesar fue sobre nosotros. Cayó Sí. todo el peso sobre los encargados de informática, yo creo que a nivel nacional, que éramos Sí. como los culpables de que la gente no podía pagar. No era eso, era algo absolutamente ajeno a nosotros. Entonces, ven las maneras de hacer, tú proponías el tema del domicilio, del sistema de domicilio, ¿cómo se llama? Digital único. Del domicilio Domicilio, común. sí, domicilio digital ¿Ya? único. ¿Sí? Entonces, sé que eso es bueno porque en nuestro caso, como municipio, hacemos nuestros propios desarrollos de sistemas, porque habitualmente los proveedores que nos dan servicios de desarrollo, muchas veces ellos, lamentablemente, se aprovechan de las municipalidades cuando hacen una mala licitación o en algo. Oye, aquí yo necesito una query, tengo que hacer esto para hacer un informe. Ah, que está ahí, que te sale tanto. Y ahí no aumentan los valores y se aprovechan. Entonces nosotros, en virtud de eso, desarrollamos nuestro propio sistema y en virtud de lo que tú estás proponiendo, ojalá sería yo siempre propongo una cosa híbrida, una cosa que vamos a tener nosotros compartido contigo y en caso que uno de los dos falle, siempre haya continuidad de la información y no haya una pérdida de datos. Lo sufrimos el año pasado con lo que pasó con el tema de mercado público, que fue hackeado en Colombia, Sí. ¿no? Sí. Entonces, no, nos dicen, no, que estamos haciendo mejoras, pero estas mejoras no son compartidas con nosotros. Y hay yo creo, una gama de experiencia a nivel nacional que se podría quizás generar una mesa o una comisión entre todos para conversar estos temas más profundos, más técnicos, para aportarle al gobierno o a quien esté haciendo estos desarrollos, para que podamos trabajar en conjunto. Porque la experiencia que tenemos nosotros, a diferencia de otras, podemos quizás alimentarnos y ayudarnos en esta transformación digital y que todos podamos trabajar en la misma línea. Eso Sí. lo digo. Bueno. Bueno, en realidad más que una pregunta es un buen comentario el tuyo. Efectivamente no hay, y ahí está el gran problema, es que yo creo que van a tener que salir de las propias, si tú me preguntas a mí, yo creo que finalmente el alcalde en algún momento o va a ser cuando se hackee en el municipio o cuando tenga que reportar o cuando realmente tenga un crash de magnitudes complejas y sé que hay municipios que lo han pasado, ¿eh? Sé que hay municipios que le han encriptado los datos. Es ahí en donde empiezan a darle la fuerza. La idea de esta conversación es que finalmente, eh, si hay directores o llegar al tema del alcalde en donde decirle, así como te interesan las personas que están allá afuera, yo creo que desde el punto de vista tecnológico tenemos que cambiar la ruta de ir a atenderlo allá y empezar a atenderlo por el teléfono. Eso es como hay un cambio de switch de cómo se hace hoy día la atención al ciudadano. Y ahí hay un tema importante. Así que yo comparto contigo la reflexión, Gustavo. Hay un tema con el presupuesto y de hecho la TI no es barata, de verdad que es cara. Todavía, espero que sea más barata en el futuro, aún. Pero el tema está en que aquí van a tener que sufrir esos presupuestos al principio porque yo no veo, y te lo digo escuchando a José Nostroza, es bien político lo que voy a decir, pero es que yo estoy metido en el cuento. Escuchando al gobierno actual, escuchando todo lo que he visto en los últimos 2, 3 años, es puro juntarse a nada. Yo sinceramente no veo nada. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo en concreto? No, el ministerio es una cosa. La firma electrónica del gobierno, de verdad te lo digo. Finalmente, yo prefiero que utilicen con un privado. ¿Por qué? Porque se cae y se cae en la mitad de un proceso cuando están pagando un decreto de pago. Y lo único que busca la gente es buscar al informático, estrangularlo y decirle, oye, pero ¿qué pasa? No, es que se cayó el Ministerio de Gobierno, la CGO. Chuta, pero ¿cómo se va a caer? Bueno, ahí está el comunicado. Y se cayó nomás. Cosas que son bastante complejas, yo te diría, en función del objetivo que tenemos como país y finalmente la ejecución que le estamos dando a nivel, si es que lo vamos a centralizar finalmente, es cómo se está llevando a cabo esa centralización. Esa es como una reflexión como apoyando la tuya. Hay otro amigo que, Felipe Mondaca, dice, ¿podrían definir perfiles profesionales o técnicos de cargos asociados a la transformación digital? Sí,
Sí, es muy buena tú, solamente te voy a comentar que he visto encargados de transformación digital y no quiero menospreciar al cargo, entiéndanme bien lo que quiero decir, pero entiendo que una persona que es educadora de párvulos, sin dar nombres obviamente, es complejo que entienda cómo hacer un plan estratégico de transformación digital, es complejísimo en realidad, debe tener unas capacidades realmente que supremas sobre el tema. Pero yo siento que, por ejemplo, ahí hay un error. El municipio debe determinar una persona que sea el rol de transformación digital. Listo. Pero, como dice Felipe, bueno, ingeniero puede que sea, o sea, lo mínimo, a lo mejor, un ingeniero en informática, especialista a lo mejor, si es que queremos ver especialistas, este ingeniero en informática, algún especialista en redes, de formación técnico profesional. eh, no sé, hay definiciones que, o sea, por ejemplo, solo decirle con esto a lo mejor cierro este punto. Van a tener que tener todos los organismos, los OIB, van a tener que tener un CISO. ¿Qué significa un CISO? Significa un encargado, un oficial de seguridad de la información. ¿A quién vamos a poner en ese cargo? Un oficial de seguridad de la información. Esto es por ley, lo que les estoy comentando es por ley. ¿Quién va a ser ese oficial de seguridad de la información? Obviamente que hay municipios que tienen, yo los conozco y tienen años de servicio y entienden cómo funciona la máquina perfectamente. Pero no estoy preocupado de los 15 o 30 municipios que realmente tienen abordado el tema. Me preocupan más los otros 200 y tantos que no lo tienen abordado. Y que vas a armar un CISO, acuérdense, oficial de seguridad de la información, no sale de la noche a la mañana, tiene que tener habilidades de gestión, por ejemplo, de procesos, ¿cierto? Si es de procesos informáticos, mejor aún. Pero sí estoy de acuerdo con Felipe que debería haber un lineamiento bastante transversal respecto a las capacidades o competencias que debería tener un profesional o una profesional de las tecnologías de información. Me extendí un poco, pero era la idea ahí con la pregunta que tenía Felipe ahí. Eso, Maritza, no sé si estáis por ahí. Sí, estoy acá. Estaba esperando si había alguien más que tuviera alguna otra duda o que pudiera levantar la mano o solicitar la Oye, palabra. las 112 personas que se conectaron a escuchar a este loco, se les agradece un montón, ¿ah? Es bueno esto compartirlo y difundirlo. Bien, al parecer nuestros asistentes aclararon todas sus dudas. De igual manera, no sé si les podemos compartir, Rodrigo, la presentación a través de los Bueno, correos electrónicos que ellos registraron. sí, por supuesto, Súper, 100%, 100%. perfecto. Un Listo, entonces, hay un PDF ahí, Maritza, que listo, no hay ningún problema. A más tardar mañana a primera hora les hago llegar la información a través de los correos electrónicos que ustedes registraron al momento de ingresar a este webinar. Agradecer a Rodrigo, a Rosa que ya se retiró, que nos acompañó el día de hoy. Esperamos como Asociación de Municipalidades de Chile continuar aportando en todos estos webinars para poder resolver todas las inquietudes que a ustedes les aquejan durante sus labores y cargos correspondientes. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Una excelente presentación, Rodrigo. Esperamos contar con todos nuestros participantes en las siguientes actividades. Que tengan una muy linda tarde. Hasta luego. hasta luego. Gracias a todos.